Vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias por estar en tu casa, Señor, para celebrar, Señor, en este día que tú venciste la muerte y resucitaste, Señor. Gracias porque en tu victoria somos más que vencedores nosotros, Señor. En esta hora ponemos nuestras cargas en tus manos y creemos, Señor, que tú contestarás cada petición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos y hoy el mundo celebra que Jesucristo, el Hijo de Dios, venció a la muerte al resucitar de entre los muertos. Amén. Para muchas personas es difícil de creer que Jesús haya resucitado y no es nada nuevo. De hecho, algunos de sus mismos discípulos dudaron. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, en los Evangelios, cuando Jesús murió, algunos se regresaron a sus antiguos oficios, etcétera, etcétera. Nosotros vemos en San Juan capítulo 20, verso 24 en adelante, dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apoderaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Somos benditos, amén, somos bienaventurados. La verdad es que Jesús está vivo y vive en nuestro corazón. Y nosotros podemos ver esto en los evangelios. Marcos capítulo 16, verso 14 dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor Jesús está vivo y vive en nuestro corazón. Pero el Señor Jesús nos dice a todos que sabemos que Él vive, que hagamos discípulos, que prediquemos el evangelio, así como lo dice en el verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Y el Señor respaldaba o respalda la predicación cuando nosotros predicamos las buenas noticias del evangelio, que el Señor Jesús llevó a la cruz nuestros pecados y nos ha reconciliado con nuestro Padre celestial. Pero siguiendo con el tema de la resurrección,
¿Qué fue lo que pasó ese domingo en la mañana? Lucas nos deja ver en el capítulo 23, verso 54, era el día de la preparación, se refiere a la Pascua. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, o sea el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Nosotros sabemos que Jesús vive, pero a veces nos sucede como le sucedió a los discípulos o a estas mujeres. Nos olvidamos de la palabra de Jesús, nos olvidamos de la palabra de Dios. Todos decimos que Dios está en nuestro corazón, pero a veces las situaciones, las malas noticias, los afanes del mundo nos hacen olvidar de la palabra de Dios. Y estas mujeres se afanaron en preparar todo lo que concierne a la muerte, a preparar el cuerpo. Se les atraviesa el día de reposo. Regresan para continuar. Y cuando no ven a Jesús, cuando ven la tumba abierta, se entristecen. Y estos dos seres, por su descripción, ángeles, les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Ya se les olvidó lo que les dijo? Y les recuerdan las palabras de Jesús y luego dice ahí, lo acabamos de leer, entonces se acordaron. Entonces se acordaron lo que Jesús les había dicho. Nos sucede muy a menudo, repito. Se nos olvida la palabra de Dios. Se nos olvida que Jesús está vivo y que en Cristo somos más que vencedores. Y que Él nos ha dejado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que si estamos enfermos, por su llaga somos sanos. Que nos ha reconciliado con el Padre, que Él produce en nosotros el gozo de ser salvos, el gozo de la salvación. Yo no sé qué es lo que estés padeciendo, pasando, enfrentando, no sé qué adversidades o pruebas esté enfrentando tu fe, pero lo que sí sé es que Dios cumple su palabra. Lo que sí sé es que Dios cumple su palabra y lo que Él ha prometido cumplirá. Pero tenemos que regresar y recordar la palabra de Dios para que las emociones no nos traicionen y nos olvidemos de lo que Él nos ha prometido.
Jesucristo vive en nuestro corazón. ¿Por qué estos ángeles, repito, por la descripción que da la palabra de Dios, dijeron que era necesario? Recordaron las palabras de Jesús cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué era necesario? Porque ellos hacen hincapié esto, porque recuerdan estas palabras de Jesús. Porque el sacrificio de Jesús fue necesario para redimir a la humanidad del pecado, de la maldición del pecado, y para restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. La muerte es el castigo del pecador, por lo que era necesario un sacrificio para liberarnos de ese castigo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y recuerda que Jesús tomó el pecado del mundo y, siendo inocente, dice la Escritura, se hizo pecado, por eso tuvo que morir. Jesús murió en lugar de todos nosotros. El castigo que era para nosotros fue sobre de él. Jesús expió nuestros pecados. Jesús ha restaurado la comunión con Dios. Pero no todos tenemos comunión con Dios, aunque el camino esté abierto. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios sobre el propiciatorio en medio de los querubines. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Quién podía entrar en ese lugar? Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año. Pero corría el riesgo de morir adentro si no estaba en perfecta santidad. Bueno, Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo que libertad, el camino está libre para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos pues. El escritor de los Hebreos sabe y se está identificando que hay algunos que, aunque el camino está libre, están lejos de Dios. Hay algunos que aunque tenemos la libertad, no nos acercamos a Él. Y la invitación es acercarnos con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús restauró la relación más importante que cada uno de nosotros tiene con nuestro Padre Celestial. Relación que fue rota por el pecado. El pecado viene a quebrantar la relación entre Dios y nosotros. El pecado viene también a lastimar la relación entre nosotros, aún con el mundo, con la naturaleza.
Se pierde toda la armonía en todo sentido cuando nosotros vivimos en pecado. Pero damos gloria a Dios porque el Señor Jesús rompió la maldición del pecado. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que ¿qué? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay mucha gente que sabe que hoy se celebra la resurrección de Jesucristo, pero no todos están reconciliados con el Padre. A nosotros Dios nos ha encargado esa palabra, el ministerio de la reconciliación, de llevar las buenas noticias. Y no se trata de celebrar una fecha. Es que hoy se celebra la resurrección. Pues sí, acércate, reconcíliate con Dios. Ustedes me han escuchado en muchas ocasiones. Reconciliar quiere decir volver a ser uno. Cuando el pecado entra en la humanidad, el hombre y Dios se separan a causa del pecado. Y como leímos, la paga del pecado es muerte, y muerte quiere decir separación. Es importante que nosotros seamos ministros de reconciliación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús murió a causa de nuestros pecados, pero resucitó. Ponme los amenes grabados, Rafa, porfa. Resucitó. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De eso se trata la resurrección de Jesucristo. Por eso te insisto, nosotros que conocemos el propósito del sacrificio de Jesús y que nos hemos reconciliado con el Padre y podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que decirles a los demás. Tenemos que compartir que Dios los ama, que ha sido lanzado fuera el acusador, que Dios perdona, que su brazo está extendido, que Dios está esperando a que se acerquen a Él con un corazón sincero.
Tenemos que compartir, pero sobre todo testificar con nuestra vida que Jesucristo vive en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo vive en nuestro corazón. Entonces, ciertamente Cristo murió, pero al resucitar no solamente venció a la muerte, sino, repito, quitó el pecado que nos separaba de Dios. Colosenses 2:3 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo pensé que alguien se iba a alegrar con esto. Como que no entendemos lo que estoy compartiendo, sí. La magnitud de la resurrección de Cristo es un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios en nosotros. Te repito, celebramos, el mundo celebra que hoy es domingo de resurrección, pero a veces religiosamente, porque ciertamente el Padre nos da vida juntamente con Él, pero no todos estamos gozosos, no todos tenemos esperanza, no todos tenemos fe, no todos nos sentimos en paz, no todos nos sentimos fuertes. ¿Por qué? Porque como aquellas mujeres se nos olvida su palabra, su promesa. Así como murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, prometió que regresará. Pero dice Dios en su palabra que regresará como un ladrón en la noche, inesperadamente. Y nos exhorta Dios en su palabra a estar listos siempre, porque no sabemos el día ni la hora. Dios nos exhorta a estar preparados. ¿Quién puede estar preparado para la venida del Señor? ¿Cómo me preparo para la venida del Señor? Considero que la única manera de que nosotros podemos estar realmente listos para la venida del Señor es teniendo comunión con Él. Porque si no tenemos comunión con Él, difícilmente estaremos listos. Porque lo único que puede darnos el dominio propio es la presencia de Dios. Lo único que fortalece nuestra fe es la palabra de Dios. Lo que restaura nuestra esperanza en Él es tener comunión con Él a través de las Escrituras. Y ofreciendo el único sacrificio que hoy podemos ofrecer: sacrificio de alabanza. Es la única manera en que podemos estar listos para su regreso. Teniendo comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso hoy, en lo que llamamos Domingo de Resurrección, yo te animo a que mires hacia adentro. Mires tu vida, tu corazón. Cristo vive en ti.
mires tu casa, tu familia, ¿Cristo vive en ti? Entonces, muéstralo. Compártelo. Porque no podemos callar cuando nos sucede algo bueno. No podemos callar. Y hoy en día con las redes sociales publicamos las cosas emocionantes, las cosas que nos hacen pasar un momento de alegría. Cuando celebramos que ganó ¿quién? En el fútbol. El Manchester, dicen. ¿Quién más celebra? Hay gente que sale cuando su equipo gana la copa. Aquí en México, de la Liga Mexicana, se reúnen aquí en el monumento a Benito Juárez y hacen una fiesta y gritan y hay música y todos corean el himno de su equipo y hacen y traen banderas y traen audio y traen un escándalo porque ganó su equipo. Y algunos, gloria a Dios, que no todos, pero algunos, Cristo vive. Amén. Sí, Cristo vive. ¿Venció a la muerte? Sí, venció a la muerte. Pareces muerto. Cristo vive en nuestro corazón. Y así como Cristo vive, nosotros vivimos en Él y por Él viviremos eternamente. Primera a los Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Acuérdate que ahí se refiere a la muerte de este cuerpo. Dice, no todos vamos a morir, porque un día cuando Jesús regrese encontrará a algunos vivos. Pero vivos o muertos, dice, todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si te fijas, las escrituras que hemos estado leyendo no solamente nos dicen una verdad, que Cristo vive, que resucitó, sino nos exhortan a algo. Si yo creo que Cristo resucitó,
no puedo nada más celebrar que resucitó. No puedo nada más declarar que vive en mí. Tengo que hacer lo que dice que se debe de hacer si realmente vive en mí. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos luz en las tinieblas. Pero para eso hay que ser astutos, sabios, prudentes. Les decía la semana pasada, no puedes compartir el evangelio con una cerveza en la mano. Bueno, sí puedes, si eres muy descarado, sin vergüenza, ¿verdad? Si no tienes temor de Dios. No podemos compartir que Dios restaura las familias cuando no tenemos el testimonio. Es difícil, lo ocultamos. ¿Cómo voy a decir esta verdad que conozco? No la puedo decir porque no la vivo. Tendemos a callarnos, aunque Dios siga haciendo a pesar de nosotros. El hecho de que la familia de alguna persona no esté en armonía no quiere decir que Él ha dejado de restaurar familias. Pero la acusación no nos permite compartir. Es como cuando algunos se enferman y dejan de decir que Dios sana porque están enfermos. El hecho de que tú estés enfermo no quiere decir que Dios ha dejado de sanar gente. El hecho de que hayan fracasado tus proyectos, etcétera, etcétera, no quiere decir que Dios ha dejado de hacer milagros. Pero el hecho de que Dios lo haga no quiere decir que yo soy luz en las tinieblas. Aunque yo no esté disfrutando de lo que Él sigue haciendo, Él lo seguirá haciendo. Pero Dios nos dice y nos exhorta: así dejen que la luz de Dios alumbre. La luz de Dios en ustedes alumbre las tinieblas donde quiera que estén. No escondas dice, nadie enciende una lámpara y la mete debajo de una mesa. Nadie la esconde, no, se pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa. Cristo vive en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? A veces no necesariamente reina nuestro corazón, no gobierna nuestro corazón. Por eso no podemos cumplir algunos la gran comisión. Pero damos gracias a Dios, que Dios es paciente para con nosotros y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Qué maravillosa escritura leímos cuando Jesús da la gran comisión. Dice: y salieron predicando, y el Señor respaldaba la predicación con señales. El apóstol Pedro en una ocasión dice: Señor, permítenos predicar tu palabra con denuedo, mientras tú extiendes tu mano haciendo señales, prodigios y milagros. Danos la convicción, la plena certidumbre de lo que vamos a hablar, y mientras hablamos sabemos que tú vas a hacer señales, prodigios y milagros. Y Dios cumple su palabra. Y
Dios quiere usarte, no solamente para hacer señales, prodigios y milagros, sino para lo más importante, que la gente conozca a Cristo a través de tu vida. Amén. La tumba está vacía. La muerte fue vencida. La muerte fue derrotada. No solamente no nos puede tocar, fue derrotada cuando Jesús resucitó. Ponte de pie en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, por ir a la cruz en nuestro lugar. Gracias te damos, Jesús, por recibir nuestro castigo, pero también gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias porque tú vives y reinas con poder, y nosotros te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Padre, muchas gracias. Y yo te ruego en este momento que bendigas las vidas de tus hijos, que aquellos que están necesitados puedan ver tu mano en sus vidas, en sus finanzas, en su salud, en su familia. Declaramos, Señor, gracia sobreabundante en todos nosotros, prosperidad, salud, vida, restauración, unificación de la familia, pero sobre todo que tú nos atraigas a tu presencia día con día. Te adoramos y te bendecimos, bendito Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.